Seguimos en la noche. La ONG internacional Human Rights Watch cuestionó la postulación de Venezuela como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por las precarias garantías que la justicia venezolana estaría ofreciendo a sus ciudadanos. Son habituales las voces que aseguran dentro y fuera de Venezuela que la justicia en el país suramericano tiene nombre propio, el presidente Hugo Chávez. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo llevado a cabo por su gobierno y sus partidarios en la Asamblea Nacional en 2004, el Poder Judicial de Venezuela, en gran medida, dejó de funcionar como un poder independiente del gobierno. El Tribunal Supremo prácticamente ha claudicado en su rol de contralor del Poder Ejecutivo. Esta dura afirmación de José Miguel Vivanco sobre la aparente falta de independencia de la justicia en Venezuela fue una de las más duras críticas del director para las Américas de Human Rights Watch a la postulación del país suramericano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONG internacional citó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien en diciembre de 2009 dejó en libertad al banquero Eligio Cedeño por vencimiento de términos. Afiuni también acogió la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que había cuestionado la situación de Cedeño. La privación de libertad del señor Eligio Cedeño es arbitraria debido a que viola los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 10 y 14 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En su momento, el presidente Hugo Chávez prácticamente sentenció a la jueza Afiuni en una transmisión de televisión. ¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. ¿Cómo va a haber justicia en un país donde un juez se preste para eso, chicos? Si un homicida le salen 30 años, pena máxima, ¿verdad?, en Venezuela. A un juez le saldrían, yo le pondría 35. La jueza Afiuni sigue detenida y el próximo 10 de diciembre cumplirá 3 años en esa condición, tiempo en el cual fue diagnosticada con cáncer de seno. La jurista tiene prisión preventiva, pero el caso de Afiuni es el único que revela que la justicia venezolana estaría respondiendo a los deseos del presidente Chávez. La respuesta la dio hace 7 meses el exmagistrado Eladio Aponte, quien desde el exilio en los Estados Unidos relató cómo opera el aparato judicial en Venezuela. Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela. Aponte fue fiscal militar y llegó a ser presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Desde estos cargos, el abogado asegura que presenció la manipulación jurídica orquestada desde los círculos más cercanos a Hugo Chávez. No sé si no lo sé yo, ¿no? Si había dinero por ese lado. Lo que pasa es que me pedían los favores y yo los ejecutaba. Y hay del juez que se negara a ejecutarlo. ¿Qué le pasaba al juez que no le hiciese caso? Era removido del cargo. Un caso más también demostraría que en materia judicial en Venezuela la voz cantante la lleva el propio Hugo Chávez. Es el caso del político opositor Alejandro Peñasclusa, quien fue vinculado a una investigación por asociación para delinquir y ocultamiento de armas de guerra. También fue señalado por tener nexos con el presunto terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca, acusado de atentados con explosivos en Cuba. Peñasclusa estuvo detenido 9 meses en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia sin contacto con el exterior. Recibió el beneficio de prisión domiciliaria luego de que se le detectara cáncer de próstata. Señor Nelson Afiuni, su hermana, la jueza María Lourdes Afiuni, justamente usted lo relataba, está detenida por haber tomado una decisión judicial que al parecer habría causado una gran molestia al gobierno del presidente Hugo Chávez. ¿Usted tiene pruebas de que efectivamente la justicia en Venezuela, como lo han denunciado estas ONG internacionales, no es una justicia independiente? ¿Hay una violación en materia de derechos humanos? Bueno, mira, la mejor prueba es la de mi hermana. Y te voy a dar un ejemplo, que eso no es algo que uno inventó. En mayo del 2010, a los meses de mi hermana estar detenida, en la audiencia de mi hermana, en plena audiencia, la fiscalía admitió que no hubo pago ni promesas de pago de ningún tipo.
Y dice la misma fiscalía que la corrupción que cometió mi hermana fue el beneficio de haber dado una medida cautelar. Es decir, que sus fiscales van a demostrar en juicio que puede haber corrupción sin haber cobrado un centavo. O sea, eso en ningún país o en ninguna parte del mundo tiene una lógica. ¿Qué es sencillamente lo que está sucediendo? Que mi hermana es una presa del presidente Chávez. De hecho, ese mismo año, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia dijo en una rueda de prensa, cuando le preguntaron que la ONU se está pronunciando por la libertad de mi hermana, y ella respondió sencillamente que eso era una injerencia, que las leyes de la ONU no estaban sobre las leyes de Venezuela. Espero ahora, yo lo único que espero, que ahora que ellos están interesados, están en la ONU, están celebrando que entraron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tengan entonces en cuenta que ahora sí tienen que tomar, o sea, si ahora sí tienen que ir a las medidas de la ONU. Por eso yo ahora creo que tienen que revisar bien el caso de mi hermana, donde se ve están violándole flagrantemente sus derechos humanos, porque no solamente a mi hermana la meten presa, sino que la metieron 1 año y medio en un penal donde ella condenó a personas. Mi hermana está viva de milagro. Mi hermana estuvo 14 meses encerrada en una celda de 3x2 para que no pudiera, para supuestamente cuidar su vida, porque las condenadas que tenía ella ahí podían asesinarla. Entonces, de verdad que demasiadas violaciones ha tenido mi hermana. Espero, yo tengo optimismo de que ahora el gobierno, que está en el Consejo de Derechos Humanos, revise bien el caso y revise las tres resoluciones que ha mandado la ONU pidiendo la libertad de mi hermana. ¿Y qué le pasa a un juez que no está de acuerdo con una orden, en este caso del Ejecutivo venezolano, si estuviera siendo manipulada la justicia? ¿Por qué su hermana, por ejemplo, no ha recibido un juicio y aunque el presidente Hugo Chávez, como lo escuchábamos en la nota, públicamente pidió hasta 35 años de cárcel para ella? Bueno, te voy a explicar lo más rápido posible. Mi hermana, cuando tiene la primera audiencia y demuestra en la audiencia que no hubo corrupción, se supone que en un país normal, o en Venezuela, si estuvieran las condiciones normales de justicia, inmediatamente a mi hermana le hubieran dado la libertad y eliminan el cargo de corrupción. Paradójicamente, a mi hermana la pasan a juicio por corrupción espiritual, es decir, que mi hermana, aunque no cobró un centavo y se demostró que no cobró, ella es acusada por corrupción. ¿Qué es lo que hace mi hermana? Mi hermana se niega a entrar a un juicio y tiene más o menos ya 3 años que ella se niega a entrar a juicio. Justamente ahora el régimen, el gobierno, modificó el Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 327 del Código lo reformaron y pueden enjuiciar a las personas, hacerle su juicio en ausencia. Es decir, acomodaron el Código Orgánico Procesal Penal para mi hermana, ya que ella se niega a entrar a juicio para poder condenarla en ausencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se llama esto? Esto se llama en Venezuela lo que llaman el efecto Afiuni. Ningún juez de Venezuela va a tomar una decisión que vaya contrario al gobierno, porque el mensaje es que va a correr con la misma suerte. Para muestra un botón, mi hermana lleva 3 años presa por un delito que no existe. ¿Qué más prueba para un juez o cualquier juez? ¿Qué juez le va a dar la libertad a mi hermana? En su comunicación al presidente Hugo Chávez, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, le solicitó que evitara las supuestas persecuciones contra integrantes de organismos para la protección de derechos humanos. Este hecho está asociado también al continuo desconocimiento del gobierno bolivariano a las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es paradójico que mientras el gobierno bolivariano ingresa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a nivel hemisférico, rechace las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La carta de José Miguel Vivanco al presidente Hugo Chávez también hace fuertes cuestionamientos al tratamiento que grupos defensores de derechos humanos han recibido por parte del gobierno bolivariano. Su gobierno y sus partidarios han actuado de manera enérgica para desacreditar a defensores de derechos humanos del país, acusándolos reiteradamente de recibir apoyo del gobierno estadounidense para atentar contra la democracia venezolana. Estas consideraciones también podrían aplicarse al fuerte tratamiento que el presidente Chávez ha tenido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El corte de mi cabello vale más que esa corte.
Así desconoció el mandatario venezolano la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la restitución de los derechos políticos al líder opositor Leopoldo López. El exprecandidato presidencial fue procesado por presuntos actos de corrupción e inhabilitado para ejercer cargos públicos por las autoridades venezolanas. Pero López demandó las medidas en su contra y logró que la Corte Interamericana le restituyera sus derechos políticos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela declaró inejecutable el fallo internacional. Otro caso que fue desconocido por el gobierno venezolano es el de la familia Barrios, que también acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un caso que no tiene tinte político alguno y que involucra a integrantes de la Policía del Estado Aragua en el centro de Venezuela por el asesinato de 7 miembros de la familia Barrios. Las muertes fueron provocadas por rencillas personales entre la familia Barrios y los uniformados que se negaban a pagar una deuda. La Corte Interamericana solicitó medidas cautelares para los Barrios, pero nunca fueron acatadas por el gobierno bolivariano. Presentar en la próxima semana un informe específicamente sobre el incumplimiento de la sentencia del caso de la familia Barrios a la Comisión Interamericana, donde vamos a alertar a esta comisión sobre la actitud irrespetuosa de parte del Estado venezolano con respecto a las decisiones que toma el sistema interamericano. El desconocimiento del Estado venezolano al sistema interamericano alcanzó su punto de mayor tensión el pasado 25 de julio. Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos. Imagínate, apoyando el terrorismo. Nos vamos a una pausa en el programa La Noche. Al regresar continuaremos debatiendo la oleada de críticas internacionales tras el ingreso de Venezuela, uno de los países más cuestionados en América Latina por violación a derechos humanos, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya volvemos.